Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una nueva actividad, el Aula Morán, que lleva por título Modelización climática desde los pioneros hasta la situación actual. Programamos este título para que nos ha servido como excusa para homenajear a los dos recientes premios Nobel de Física que han trabajado precisamente en este tema. Antes de empezar y dar la bienvenida a nuestros invitados, me gustaría dar una serie de normas generales de funcionamiento. Por favor, los no intervinientes que tengan la cámara apagada y el micrófono también desconectado. Cuando llegue el momento de intervenir, esto va a tener un formato muy ágil, esto va a ser fundamentalmente una tertulia, con lo cual invitamos a todos los participantes a que hagan preguntas. Entonces, tenemos la modalidad estándar de hacer preguntas, que es escribir en el chat la pregunta y yo se la traslado a los participantes. Otra opción también es levantar la manita. Si se levanta la mano, yo doy la palabra y se puede plantear la cuestión conectando la cámara y el micrófono. Cualquiera de las dos opciones. De momento, como digo, todo el mundo, salvo los dos intervinientes, los dos invitados y yo, seremos en principio los únicos que estemos con cámara y con micrófono. Y ya sin más dilación voy a pasar a presentar a nuestros dos invitados. El primer invitado que tenemos es Eduardo Zorita, que es climatólogo, podemos decir paleoclimatólogo. Él ya nos matizará cómo prefiere que se le califique. Prácticamente toda su carrera la ha desarrollado en Alemania, su carrera como climatólogo. Él se doctoró en España, en Madrid, en otro tema que no tiene nada que ver, en física del estado sólido, pero nada más terminar su tesis o poco después se fue a Hamburgo y prácticamente de allí no se ha movido. Y estamos hablando pues quizás de 30 y tantos años. Entonces, ahora está en el GKSS, en Alemania, en el Instituto de Estudios Costeros. Tiene una amplia experiencia en diferentes temas. Fue pionero en temas de regionalización. Sus papers en regionalización se han mencionado muchas veces. Ha participado en informes del IPCC. Bueno, es una persona más que interesante para hablar del tema de hoy. Y sobre todo está con nosotros porque ha tenido mucha relación con Klaus Hasselmann, que es uno de los galardonados con el premio Nobel. El otro invitado es Fidel González Rouco, Jesús, y repito, Fidel González Rouco. Aquí se ha deslizado un error y alguien ha puesto José Fidel, pero es la J, es de Jesús, Fidel González Rouco. Fidel, simplemente. Supongo que el Jesús Fidel es sobre todo a efectos de papeles y documento de identidad. Es profesor titular en la Facultad de Físicas en la Universidad Complutense. Trabaja y ha trabajado en temas relacionados con paleoclimatología, con simulaciones, con temas de modelos regionales.
bueno, multitud de temas que no vamos a andar detallando. También ha estado una temporada grande en Alemania, en el GKSS. De hecho, los dos han coincidido en una colección de años en el GKSS y han colaborado en muchos trabajos y muchos artículos. Dicho esto, pues vamos a empezar a hablar. Esto tiene formato tertulia, así que como tal formato tertulia va a ser desordenado y caótico. Y eso espero que sirva pues, para que todos nos animemos. Yo les preguntaría a los dos, primero a uno, por poner un orden, y como he empezado hablando primero Eduardo y luego Fidel, que nos resuman en nada, en tres palabras, las contribuciones de los dos galardonados, Syukuro Manabe, que no le he mencionado y ahora le menciono, y de Klaus Hasselmann, que sí le he mencionado y le vuelvo a mencionar. Eduardo, adelante, tú primero. Bueno, pues resumirlo es realmente difícil porque sus contribuciones han sido profundas y extensas, ¿no? Pero ya que me lo pides, pues yo diría que entre los dos iniciaron una visión sistémica del clima. Hacia este momento, digamos, estamos hablando de los años 60 quizá, pues había contribuciones de la meteorología, de la oceanografía, pero ellos, digamos, impulsaron o comenzaron la visión sistemática o ver el sistema climático como un sistema en conjunto, con los subsistemas interaccionando y que darían lugar pues, a procesos muy complejos, tanto en la variabilidad natural como luego en el cambio climático. Eso sería en principio el resumen desde mi punto de vista de su contribución más importante. Muy bien, Fidel, ¿qué complementas? Pues complemento enseguida, si me permites decir primero, muchas gracias a ti y a la AME por la invitación y muy brevemente decir que es un gusto estar con vosotros y con Eduardo, que dentro de la presentación que has hecho se podría resumir perfectamente como estudiante de Eduardo, porque en el GKSS de entonces él era mi jefe y aprendí, y seguro que no de los mejores, pero bueno, encantado de eso. Y yo a lo mejor diría, por complementar lo de Eduardo, que en ese contexto que dice Eduardo, el giro que hizo Manabe fue transitar desde los modelos unidimensionales con el feedback del vapor de agua a los modelos tridimensionales. Entonces estuvo pivotando en esa transición a los primeros modelos climáticos tridimensionales y a lo mejor la palabra que le pondría a Hasselmann en el contexto de los años 80, que está en otros libros que hemos utilizado mucho los estudiantes de clima, ¿verdad? Como el Peixoto y todo lo demás, es la relación señal-ruido, que luego uno puede transformar a variabilidad interna y variabilidad forzada, y de ahí elaborar a detección y ese tipo de cosas que son las que se están mencionando. Pero siguiéndole el baile a Edu, a lo mejor lo que diría es, quizás desde el punto de vista de Klaus, y corrígeme, Eduardo y Ernesto, si, bueno, esto es para discutir, si no estuvierais de acuerdo, a lo mejor él introduce la idea de no tenemos que conocer todos los procesos como un modelo climático, podemos entender el sistema como un sistema estocástico, cosa que venía mucho de la física teórica. Y ahí me quedo con esa palabra para no alargarme más, ¿no? Señal, ruido. Muchas gracias a los dos. Quería también, ya lo habéis dicho en parte, el desarrollo de los modelos climáticos empezó algo antes en Estados Unidos. Después, en Europa empezó a coger fuerza en los años 80, pero en Estados Unidos estamos hablando quizás de una década antes. El famoso paper de Manabe
en el que duplica el CO2 y pone un número encima de la mesa de, bueno, ¿qué pasaría? A la pregunta, si duplicamos el CO2 con un modelo que se aproxima a algo tridimensional, un modelo todavía muy simple, pero plantea ahí un número encima de la mesa, pone 2,9, creo recordar que aparecía en el paper, de calentamiento, simplemente por duplicar el CO2 y ver qué pasa. En aquel entonces, y Manabe en su paper lo decía al final, decía, bueno, esto fundamentalmente es un ejercicio muy académico, no hay que tomarse muy en serio este número que aparece aquí. Este número que por otra parte ha sido bastante icónico, de la sensibilidad del sistema climático y cómo se ha calculado duplicando la concentración de CO2 y que esencialmente en los sucesivos informes del IPCC apenas ha cambiado. O sea, este número pues se le incluye una incertidumbre en los sucesivos informes del IPCC, pero bueno, se ha movido en torno a 3, con mayor o menor incertidumbre. Y en ese sentido, digamos, paper de Manabe donde describe esto, casi se puede decir como, casi como el nacimiento, ¿no?, de este negocio. Os plantearía yo ahora, ¿qué otros nombres os hubiese gustado que apareciesen en este galardón? ¿Qué nombres echáis de menos? Yo tengo mi candidato y luego le diré, pero o le puedo decir desde el principio, Hansen, James Hansen, que bueno, no solo ha participado en todo el desarrollo de esta línea de conocimiento, sino que además es más joven que los otros dos, es algo más joven, pero sigue estando espectacularmente activo. Más que como científico, casi diría como activista. Pero Hansen a mí me hubiese gustado. Pero bueno, os lo planteo a vosotros. Adelante. A ver, Fidel, te dejo comentar a ti primero ahora. No, la experiencia y la sabiduría, adelante. Bueno, evidentemente Hansen es uno de los nombres también que dentro de la investigación climática siempre han sonado y ahora también más insistentemente. Y de hecho, ahora cuando se supo o se dio a conocer los nombres de los galardonados, pues han habido voces en Estados Unidos que se han quejado de que Hansen pues, fuera un poco ignorado en la concesión de los premios. Yo creo que el problema que tenía Hansen es precisamente el que has dicho tú, que era demasiado activista. Seguramente, vamos, en mi interpretación, poniéndome en los zapatos del Comité Nobel de selección, pues sería una persona demasiado controvertida para darle un premio que en principio es solamente científico. Efectivamente, Hansen tiene una contribución científica muy importante, pero tiene este aspecto activista. Y yo creo que, bueno, pues intentando evitar problemas políticos, pues ese nombre tenía ciertas desventajas. Y posiblemente a lo mejor fue por eso que se cayó al final del podium del nombramiento. Pero, digamos, para nombrar otros nombres, quizá a mí se me ocurre, por ejemplo, el de Kirk Bryan, que era también uno de los pioneros de la modificación oceanográfica en este caso, y creo que fue de los primeros que propuso un modelo del océano global. Evidentemente no solo es el clima, pero fue un paso muy importante también para incorporar a los modelos climáticos después. Ahora ignoro la verdad si vive todavía,
porque sus papers son realmente de los años 70. Y entonces no lo sé si hubiera podido ser candidato al premio. Pero para mí, por ejemplo, hubiera sido un nombre también para considerar. Fidel. Pues en mi caso no sabría así poner nombres con una solidez. Hansen es un buen candidato que además está muy subrayado también por estos premios que les han dado tanto a Manabe como a Hasselmann, ¿no? Como por ejemplo en España el premio de la BBVA, que siempre se dice que les dieron a los tres, y son nombres que no es extraño que funcionen en esa dimensión de posibles laureados. Yo no voy a decir así más nombres porque no me sentiría seguro de ninguno en concreto, pero claro, es que hay gente que se ha muerto por el camino. Entonces, en la teoría, por ejemplo, de las glaciaciones, ha habido nombres importantes así de gente que se han muerto en las últimas décadas y que yo creo que han hecho también contribuciones muy importantes, ¿no? Puestos a premiar, pues, han cambiado nuestra forma de pensar sobre las escalas de variabilidad climática en baja frecuencia. Entonces, pues por ahí podría haber también así algunos candidatos que han tenido mucho nombre y que han tenido mucha presencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien dado, no sé si era un poco política también esto, ¿no?, de poner un candidato europeo, un candidato americano, y que exista una representación de instituciones fuertes que han desarrollado la parte del cambio climático en los años 80, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar un poco en materia. Ya dejamos el apartado de cuestiones de sociedad y nombres y tal. Para los participantes que no estén muy familiarizados con el asunto, ¿cómo definiríais, caracterizaríais los modelos climáticos? Algo habéis dicho ya. ¿Qué son un modelo climático, si os lo lanzo la pregunta así a bote pronto? Eduardo. Bueno, es que es una pregunta casi filosófica ya. Y cada uno yo creo que tiene una respuesta diferente. Sí. Yo diría, o me inclinaría a decir que el modelo climático es, bueno, una máquina que incorpora todo el conocimiento científico que podamos tener sobre el sistema climático, en principio. Y lo que pasa es que ese conocimiento que tenemos es todavía parcial. Entonces entramos también en el tema de qué es lo que queda todavía por hacer en la investigación climática y qué es lo que se ha hecho. Para mí un modelo climático es una teoría, en el sentido científico del término. No quiero decir que es una hipótesis no comprobada, sino, por ejemplo, del mismo modo que decimos que existe una teoría cuántica, o sea, un sistema de hipótesis, un edificio, digamos, teórico, y ese edificio teórico está expresado en un código informático. Eso es, digamos, lo que le hace un poco particular, diferente de las otras teorías físicas o teorías científicas. Es una teoría que está escrita en un código informático. Y, como decía, pues esa teoría incorpora los conocimientos básicos que podemos tener, pero también incorpora las incógnitas. Y hay muchas incógnitas en un modelo climático que hay que rellenar sin saber muy bien si son correctas o no son correctas. Y con eso no me refiero, digamos, para aclarar las cosas, a que los modelos climáticos pueden poner en duda el cambio climático antropogénico, sino que dentro o después de la predicción que hizo Manabe y después de un calentamiento de, digamos, de 3 grados centígrados al duplicar la concentración de CO2, dentro de ese conocimiento básico realmente sólido hay muchas otras cosas que todavía no se saben. Y esa incertidumbre pues, está precisamente representada en la cantidad de modelos climáticos que tenemos. Que, bueno, en el conjunto del CMIP6, o del CMIP6, pues creo que son del orden de 40 modelos. Y eso es una cuestión
como decía al principio, filosófica, porque en las demás ramas de la ciencia, por decirlo de una manera, siempre se empieza con muchas teorías y se acaba con una. Se produce, digamos, un proceso de evolución y de descartamiento de las teorías que son falsas y al final, pues, hay una o dos que compiten. En el caso de la climatología ha sido un poco al revés. Empezamos con uno o dos modelos, por ejemplo, el de Manabe, que has expuesto hace un momento, y se han ido complicando más y el árbol de modelos se ha ido cada vez haciendo más y más y más complejo. Es un proceso, desde mi punto de vista, un poco, contraintuitivo, por decirlo de una manera. Y también lo digo que es una evolución que a mí no me gusta. O sea, a mí realmente me hubiera gustado que los modelos climáticos cada vez fueran menos para acabar con uno que realmente nos da una buena predicción tanto del cambio climático como de la variabilidad decadal, como por ejemplo para predecir fenómenos extremos, etcétera, etcétera. Pero no estamos en esa situación, estamos todavía en una situación en la que hay muchas teorías desde ese punto de vista y todavía tenemos que encontrar, digamos, la buena, por decirlo de una manera. Muy bien, muchas gracias. Antes de darte la palabra, Fidel, recuerdo a todos los invitados que están escuchando que pueden intervenir cuando quieran. No hace falta que se esperen hasta el final porque en teoría aquí no hay final. Esto es una discusión entre amigos, una tertulia. El que quiera intervenir y hacer su aportación, por favor, que la haga. Eduardo nos ha estado hablando de qué es para él un modelo, digamos, como compilación del conocimiento actualmente basado en los principios físicos, sobre todo de los componentes atmosférico, oceánico, en las ecuaciones de la física. Pero el resto de los componentes también. Me gustaría, Fidel, que nos dieses tu visión, tu matización sobre cómo ves tú un modelo. ¿Cómo lo definirías tú? Pues así sobre la marcha, y para complementar un poco esto que decía antes, de seguir bailando con Edu, pues diría que utilizando palabras que seguro que él o yo mismo hemos pronunciado en el pasado, podría decirse que es una realidad que sustituye a la verdadera. Es un banco de pruebas, si se quiere, una realidad sustitutiva en donde se coloca diferentes partes del conocimiento que tenemos de la misma, haciendo que esa realidad sea más o menos compleja en función de las preguntas que queremos hacer. Entonces, si por un momento nos planteamos en modelos que quieren tener una representación exhaustiva del sistema climático, pues como esto es así una tertulia, diría que uno puede aprender tanto de analizar la realidad climática en sí misma como de analizar solamente el mundo del modelo. Una vez que uno mete su conocimiento de la física, todos los procesos que pueden influir en la resolución de las ecuaciones y en la representación del clima terrestre, uno puede quedarse dentro del modelo y hacer preguntas sobre lo que no conocemos de ese modelo y ver cuál es su sensibilidad, cuál es su respuesta a la hora de representar la realidad. O puede compararlo directamente allí donde hay observaciones, donde hay formas de ver la consistencia con la realidad para entender hasta qué punto nuestro conocimiento, esa teoría que comentaba Eduardo, representa de manera más o menos fidedigna esa realidad. Al principio decía de diferente nivel de complejidad, porque en realidad tiene esa característica de banco de pruebas que igual aparece en ingeniería, igual en arquitectura, en otro tipo de ciencias, en donde uno puede analizar el objeto en sí mismo, alejándose del mundo real y considerando solamente una parte del sistema
para en casos de modelos sencillos o más simplificados hacer preguntas solamente sobre los elementos básicos de ese modelo simplificado o de un subcomponente del sistema climático, o en los, por ejemplo, el caso de los modelos de complejidad intermedia, sobre todos los componentes cuando los unes, pero de una forma muy sencilla. De tal manera que no siempre tiene que representar fidedignamente la realidad, sino que uno puede quedarse dentro del juego de esa realidad virtual para entender cómo funciona. Desde este punto de vista es interesante lo que decía Eduardo, porque, claro, el hecho de existir muchas formas de concebirla representa nuestra ignorancia de muchos aspectos de la realidad climática, y eso permite jugar, permite hacer investigación dentro de esas posibilidades con modelos de diferente complejidad o de diferentes partes del sistema. En realidad mucha gente vive toda su vida profesional prácticamente analizando las salidas de modelos sin preocuparse de la realidad climática del mundo físico. Muy bien, muchas gracias. A mí, de las palabras que habéis resumido para caracterizar un modelo, me gustaría incidir un poco en el aspecto que Eduardo ha mencionado de la complejidad. Nosotros, la línea de evolución de este campo ha sido hacia lo complejo. Más modelos, más componentes, más resolución, que parece que es una línea que va en cierta contradicción con otras partes de la física, donde siempre se ha dicho que la simplicidad era una cierta guía de evolución. Llegar a ideas relativamente simples, relativamente cerradas, simétricas. Aquí es todo lo contrario. Aquí estamos añadiendo complejidad una sobre otra, pero es una complejidad, digamos, selectiva. Cada vez que nosotros trabajamos en un componente, ese componente selecciona algunos aspectos del mundo real que luego nos permiten simular el clima real. Ese es un tema que quizás podemos luego volver sobre él. Me gustaría mencionar dos cuestiones que hemos dicho de pasada. Hemos hablado de que los modelos resumen nuestro conocimiento, nuestros principios físicos, fundamentalmente de los diferentes componentes. Con lo cual, nuestros modelos esencialmente es una combinación de componentes. Gran parte de los desarrollos que se han hecho en modelos climáticos, gran parte de los investigadores en modelos climáticos muchas veces han sido ensambladores de componentes, componentes que los han desarrollado comunidades específicas. La comunidad atmosférica ha desarrollado su componente, la comunidad oceánica el suyo, la comunidad de biogeofísica marina ha hecho el suyo y normalmente son comunidades que tampoco conocen mucho las unas de las otras. Los arquitectos de los modelos climáticos esencialmente han sido ensambladores, han sido capaces de montar algo que a partir de los componentes simula razonablemente bien el clima. Insisto, componentes que describen la evolución de los principios físicos. ¿Cómo veis vosotros el movimiento reciente que está habiendo, al menos para algunas partes de los modelos, de sustituir principios físicos
que a veces requieren bastante cálculo o son partes de los componentes que no se conocen suficientemente bien por algoritmos de Machine Learning. ¿Cómo veis esto? Esto ya directamente es apoyarse no tanto en los principios básicos, sino en los datos, que es un cambio absoluto de paradigma. Hace años esto estaba casi totalmente descartado, pero también es cierto que los algoritmos basados en Machine Learning prácticamente no existían, no estaban en mantillas. Y ahora, pues yo cada vez veo más talleres, eventos donde se habla de utilización de técnicas de Machine Learning, por lo menos en ciertos aspectos de los modelos. Y planteo la cuestión otra vez a los dos. Eduardo, venga. Bueno, el tema de la complejidad, pues muy complejo. Efectivamente, yo creo que has dado en el clavo varias veces en tu intervención. Y es que lo que todos nos tememos es que el sistema climático no es solamente la suma de los componentes. Y efectivamente todo se ha invertido un montón de esfuerzo y de tiempo en poder modelizar componentes, y cuando se han puesto todos juntos nos hemos dado cuenta de que el sistema es mucho más que la suma de sus componentes, que da lugar a interacciones no lineales entre los dos componentes, y eso da lugar a una complejidad enorme, que es muy difícil de entender. Bueno, eso se ha conocido prácticamente para todos, pero a mí siempre me gusta subrayar un ejemplo que a mí me parece paradigmático y que quedé sorprendido también cuando me informaron de ello. Es un ejemplo sobre el mecanismo de generación de las olas. En principio no tiene nada que ver con el clima, pero es un problema hidrodinámico de acoplamiento entre el océano y la atmósfera y el viento, esencialmente. Y yo en mi espíritu naif, pues yo creía que eso es un problema que estaba ya resuelto desde hace décadas. Pues resulta que no. Resulta que realmente, aún sabiendo los mecanismos básicos, es decir, los gradientes de presiones, las fuerzas de fricción, etcétera, etcétera, que son, bueno, todo bien conocido y sencillo, no sabemos realmente todavía cuáles son los mecanismos reales que crean las olas en el océano, cómo el viento crea las olas en el océano. Es un tema todavía de investigación a día de hoy, que parece sorprendente, o sea, algo que digamos que se observa desde hace milenios y que es un tema también de física totalmente clásica, hidrodinámico, pues todavía no se sabe muy bien. Y eso, pues extrapolando al sistema climático en general, pues nos podemos imaginar que hay muchísimos ejemplos en los que el acoplamiento de sistemas que en principio son bien conocidos y bien comprendidos da lugar a comportamientos que son sorprendentes y que no podemos modelizar bien. Sobre los métodos de inteligencia artificial, pues quizá está un poco relacionado también con la primera pregunta, porque yo diría, poniéndolo desde quizá exagerando un poco o queriendo ser un poco provocativo, yo creo que esta irrupción de los métodos de inteligencia artificial en la climatología es un poco como un reconocimiento del fracaso entre comillas. Es decir, hasta ahora, como decías tú, el intento era siempre hacer modelos más grandes, incorporando más procesos, aumentando el poder de computación. Y bueno, pues hemos visto que cuando esos enormes códigos informáticos los ponemos a hacer predicciones decadales o predicciones estacionales, pues no funcionan. Todavía no somos capaces de una predicción, digamos, decadal fiable o estacional, fiable en la mayoría de los casos. Entonces yo creo que ese recurso bueno, pues vamos a probar ahora métodos de inteligencia artificial, me parece a mí como un poco un reconocimiento del fracaso clásico, de los métodos clásicos, y la esperanza de que estos métodos nuevos nos saquen un poco del atolladero
en estos temas climáticos que todavía están sin comprender totalmente. Sí. Muchas gracias. Antes de pasarte la palabra, Fidel, he visto que ha levantado la mano José Antonio López. Vamos a dar prioridad a los participantes. José Antonio, he visto que la has levantado y luego la has bajado. No sé si te has arrepentido o no. Adelante, José Antonio. Sí, gracias, Ernesto. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos, a Eduardo, por supuesto, a Fidel. Muchas gracias, por supuesto, es muy interesante. Es que la levanté antes cuando estabas hablando de un tema que me pareció muy interesante. Y como luego cambiasteis el tema de inteligencia artificial, pues no quería volver, pero bueno. Venga, si no tienes el uso de la palabra. Si me autorizas como moderador. Sí, pues, esto es caótico, así que luego hablaremos del caos también. Me pareció una formulación la que hizo Eduardo, eso de que va muy sintética y que hace, no, me pareció muy, que encapsula, yo creo, muchas ideas. Eso de que los modelos son teorías que resumen o que sintetizan el conocimiento, lo mejor que tenemos del conocimiento científico, y al mismo tiempo la proliferación de modelos. Y es verdad que planteado así, claro, esto va en contra efectivamente de todo lo que ha, o al menos de lo que siempre se ambiciona en la física en general, ¿no? Todos tenemos en la mente las grandes teorías omnicomprensivas de la realidad. Tenemos un problema muy serio, por otra parte, en la física fundamental ahora mismo, y lo sabemos, ¿no? Que no se pueden compaginar bien, pero al menos son dos grandes teorías. Estamos ahí con dos, con la relatividad general, con la cuántica, y bueno, aunque hay otras que se han propuesto, la teoría de cuerdas y tal, parece que no, por ahora no lo consiguen, pero bueno, al menos el problema es manejable desde el punto de vista numérico. Pero claro, pero como habéis comentado vosotros mismos después, el tema de que proliferen los modelos, como dijo también Fidel de una forma muy, que es lo mismo que a mí se me ocurrió, es un reconocimiento de facto de las limitaciones de ese conocimiento, es un reconocimiento de humildad, es como decir, vamos a dejar que haya los 40, me parece que dijiste tú, Eduardo, e intentar sacarles todo el jugo que podamos desde un punto de vista, si se quiere, ya de análisis estadístico, básicamente, a ver cómo los sintetizamos toda la información, que es, por supuesto, lo mejor que se puede hacer en estos casos, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que los modelos, como has comentado tú también, Ernesto, hay ahí como una genealogía de modelos, es casi como un proceso biológico, ¿no? Que hay como partes de un código genético que comparten. Y a este respecto me permito lanzar una idea que yo ya la hablamos, Ernesto y tú, hace unos años, y yo hasta me aventuré a mandar un paper porque se me ocurrieron unas ideas, pero que fue rechazado. Pero lo digo porque no sé si se ha avanzado en el tema o no. Yo, como estadístico que soy, que no he sido modelizado, claro, yo me planteo cuando hay tantos modelos que hay que sintetizar la información, que si uno lo ve desde un punto de vista meramente estadístico, hay que tener en cuenta, y por sintetizar la idea, ¿no?, que es importante darse cuenta de que si tenemos una familia de modelos, digamos, que están muy emparentados entre sí, sigo con la analogía biológica, que comparten mucho código genético porque ha habido algoritmos, parametrizaciones similares que se han pasado en el código y tal, y eso lo podemos ver por cómo son sus realizaciones, cómo son sus trayectorias en el espacio climático, que sean relativamente próximas. Desde un punto de vista meramente estadístico, digamos, deberíamos de como ponderarlos algo menos, son como una única línea, estoy sintetizando, o una línea convergente de exploración del espacio de posibilidades, mientras que si hay menos modelos en otra zona de ese mismo espacio, ¿entendéis? O sea, estoy sintetizando la idea de que hay que tener en cuenta algo así como una matriz de covarianzas y tal, y yo con estas ideas de los propios modelos, a la hora de ponderar los resultados, ¿no? Y es una idea genérica que dejo ahí, no sé si eso se tiene en cuenta, porque me da la sensación en el IPCC que un poco se pondrán todos igual, es decir, uno ve las gráficas estas de, no sé cómo se llaman, esto que dan los penachos, ¿no? Las trayectorias que se ven, no sé qué, luego se ponen ahí unas barras y tal, y creo que no se hace ese estudio, digamos, como biológico del DNA, ¿no? De cuánto DNA comparten para ver si hay qué tal, creo que eso, no sé si sin hacer, bueno, eran las ideas que quería lanzar, pero ahora como estáis en otro apartado muy interesante, pues gracias. Muchas gracias, José Antonio. Volveremos también a esto. Fidel, que te había dejado la réplica colgando a las palabras de Eduardo. Pues a lo mejor comento algo de eso y luego intento repescar por donde José Antonio para integrar un poquillo eso en la discusión, ¿no? Yo creo que lo de la complejidad tiene sentido.
porque la realidad climática es compleja por la multiplicidad de escalas espaciotemporales. Eso no es discutible. Entonces, si quieres obtener algo que represente bien la realidad, y ese bien es una palabra débil en la frase, es algo que habría que discutir cuánto es el bien, ¿no? Pero que represente razonablemente la realidad, tiene que ser complejo. Por ejemplo, uno quiere representar razonablemente la realidad si se orienta a servicios climáticos, que es una cosa de unos años a esta parte. El uso de muchos modelos es algo relativamente reciente, que depende mucho de las capacidades computacionales. Yo recuerdo hace un par de décadas la gente, cada grupo utilizaba su modelo y analizaba su propio modelo, que era el que tenía a disposición y en el que tenía acceso a los datos, porque la propia extracción de datos y el juego computacional era complicado. Dicho eso, hoy en día la computación ha facilitado el hecho de que existan muchos modelos y acceso a muchos modelos para poder trabajar con muchos modelos. Y hay iniciativas que institucionalmente se han organizado en torno a eso, como el CEMIP, el Coupled Model Intercomparison Project, o en Paleo, el PMIP y demás. Eso representa una forma de pensar. Representa la forma de pensar de que el mundo es complejo, de que tienes que dar servicios que lleguen a la escala local, tanto en proyecciones, por ejemplo, de clima futuro, como si quieres a veces comparar con datos proxy, con reconstrucciones proxy, tienes o crees que tienes que llegar al detalle en función de los procesos que quieras considerar, y de hecho en ese ámbito otro ejemplo más es la posibilidad de incluir datos proxy o la simulación isotópica dentro de los modelos actuales, cosa que se lleva trabajando unos cuantos años, que es extender la complejidad no solamente a los procesos que tienen que ver con la simulación de la variabilidad y el cambio climático, sino también de otros procesos biogeoquímicos que indirectamente pueden proporcionar información sobre el clima. Entonces, entras en escalas de complejidad por dar un servicio al público en términos de cambio climático, dar un servicio a usuarios científicos que quieren tener una información que integra información sobre todas las escalas espaciotemporales que contribuyen a eso. Claro, muchas veces de lo que uno se olvida por el camino es que también integra incertidumbres. Todas las preguntas sobre los parámetros en los que no nos hemos puesto de acuerdo o en los que no existe mucha información en un modelo climático para saber si es que esa pregunta es buena, en el sentido de lo que decía Eduardo, cuáles son los valores buenos. Si tuviera que haber, ¿puede haber un modelo bueno realmente? ¿Tiene sentido plantearse el que hubiese un modelo bueno? Bueno, el hecho de que exista varios es representativo de que diferentes instituciones y grupos han llegado a diferentes respuestas, simplemente porque han puesto la ciencia que controlaban a mano dentro de esos modelos en cada momento de tiempo. Y hemos llegado a una situación en donde la respuesta a esta pregunta es democrática. No hay uno bueno, son todos iguales y por lo tanto los tratamos estadísticamente igual. Esto va en relación con lo que decía José Antonio, cuando en realidad no es así. Sabemos que para según qué procesos unos modelos tienen una representación mejor que otros, pero no hay ninguno que se pueda decir que tenga una representación mejor que los demás para todo tipo de procesos. Entonces los usamos todos y como se han convertido en un sistema tan complejo, los usamos más o menos como cajas cerradas. Con frecuencia es así. Y estadísticamente promediamos su comportamiento. Entonces, quería decir dos cosas, una sobre esto y otra sobre inteligencia artificial, lo que tú estabas comentando antes. Sobre esto yo creo que estamos en un punto en donde no se puede llegar a un modelo nuevo, pero debería de llegarse quizás o empezar a plantearse el final de la democracia de los modelos, que es que si uno se pregunta sobre determinados procesos, por ejemplo sobre el Ártico o sobre variabilidad tropical, no todos los modelos son igual de buenos. Y en esos contextos conviene, y se ha hecho en algunos casos, pesar los resultados de los modelos. Lo que pasa es que la gente hasta ahora no se ha atrevido mucho a hacer eso por diferentes tipos de motivos. Pero es posible que
estemos ante la situación de hacer eso, porque si no, en algunos papers, en algunos artículos, se empieza a tratar los comportamientos extremos de los modelos como una caja negra y representando, por ejemplo, los resultados recientes del CMIP6 como resultados en donde aparecen 2 o 3 modelos que cambian la distribución de probabilidad, cuando en realidad lo que ocurre es que tienen una física distinta. Pero no se está preguntando sobre cuál es la física y los procesos que llevan a esa sensibilidad climática diferente, por ejemplo. Y eso es interesante empezar a plantearlo, por lo menos es una idea a considerar, el final de la democracia. Y la otra es, ¿cuándo tiene sentido pensar en términos de inteligencia artificial? Me voy a esas palabras, sobre todo porque yo no estoy muy experimentado en ellas, sobre todo en la parte de inteligencia, en la que peor se me da. Pero yo tengo dificultades, y puede que sea por mi ignorancia, seguramente, en saber en qué momentos ese tipo de procedimientos generan una contribución sobre técnicas más habituales que se han venido utilizando, que normalmente son técnicas basadas en covarianza y por lo tanto son técnicas lineales. Y la respuesta que yo me daría desde la ignorancia es: pueden aportar más ese tipo de metodologías cuando el sistema se separa del comportamiento lineal. Lo que no se suele enseñar en ese tipo de metodologías muchas veces es en qué casos el sistema se separa de ese comportamiento lineal. Y eso creo que es un aprendizaje importante. Un ejemplo que podría servir, a lo mejor el de las olas que decía Eduardo, que casualmente era de los primeros trabajos de Hasselmann antes de ser director del MPI. Pensaba que ibas a comentar eso también. Pero uno de los ejemplos que podría servir para esto serían, por ejemplo, la predicción del monzón, que es un sistema en donde no suele haber en el registro histórico observacional covarianzas estables. Entonces yo tengo la pregunta de decir, en un sistema en donde la covarianza, el régimen lineal, no es estable en el tiempo, ¿pueden este tipo de metodologías aportar un conocimiento nuevo? Y si lo aportan, ¿qué sentido tiene si no está basado en procesos? ¿Puede merecer la pena un conocimiento nuevo de sistemas concretos basados en inteligencia artificial si no es un conocimiento que esté basado en resolver procesos en donde entendamos secuencias causa-efecto? Muy bien. Muchas gracias, Fidel. Has planteado, al final nos vamos a ir con más preguntas que respuestas. Aquí de cada pregunta salen otras 2. Entonces, pero a mí me gustaría que me dijerais lo que opináis de eso, salvo que os parezca una tontería, en cuyo caso vamos, no lo hagáis, ¿no? Pero si tenéis alguna opinión sobre eso, sí que me gustaría oírla. O José Antonio, o alguna de las personas que estén en el público. Eduardo, ¿quieres? Bueno, sí, yo tengo una opinión, pero estaba esperando a ver si alguien del público quiere también decir algo. Si no, pues... Venga, bueno, Eduardo. pues, no. Bueno, yo creo que en el fondo es a lo que Fidel se refiere es a la tensión que hay entre lo que es la investigación científica, vamos a decirlo, pura, o sea, la búsqueda de la verdad, por decirlo de una manera, y el asesoramiento científico, que nosotros creemos, o se puede pensar desde algún punto de vista que son parecidos, pero yo creo que son muy diferentes, son actividades muy diferentes. En una es estás en tu despacho poniendo en duda todos los resultados que has obtenido ese día para ver si están bien, cotejándolos con otros, etcétera, etcétera. O sea, es una actividad en la que de lo que todo se duda para llegar a la verdad, la investigación científica pura y dura. En cambio, el asesoramiento científico es lo contrario, es, digamos, evaluar los conocimientos que se tienen para producir una verdad más o menos sólida que se pueda aplicar en un contexto, digamos, social o natural. Lo estamos viendo ahora también con la pandemia perfectamente. O sea, una cosa es, pues tenemos muchas incertidumbres de cómo se comporta el virus, etcétera, etcétera, pero al final, el lunes que viene, hay que tomar medida A, B o C con asesoramiento científico. Entonces, ahí se ve el contraste entre las dos actividades. Y eso se refleja también en el tipo de modelos que utilizamos.
podemos creer, por ejemplo, focalizarnos en una predicción de Monzón o del Niño e intentar, digamos, descuartizar todo el sistema ese complejo en sus procesos individuales para intentar comprenderlo perfectamente y a lo mejor tirarnos 30 o 40 años. O podemos decir, bueno, yo tengo que producir un asesoramiento científico de predicciones decadales y entonces tengo que utilizar el método que más rápido produzca conocimiento que más o menos sea estable. Puede ser utilizar muchos modelos, aunque sé que dentro de esos modelos, si tengo 100 modelos, 99 van a ser incorrectos, solo uno va a ser correcto. O puedo utilizar modelos o métodos de inteligencia artificial que no incorporan ningún proceso, solamente están movidos por datos empíricos y producir una predicción, digamos, a varios meses sobre el ENSO. La situación actual es, según, digamos, lo que yo tengo entendido, es que el modelo que produce mejores predicciones del Niño es un modelo de inteligencia artificial. Es mejor que todos los modelos de circulación general que hay hasta ahora. Por lo menos ese es el estado de hace 3 o 4 años. No sé si ha habido alguna mejora en ese sentido. Pero bueno, ahí vemos la tensión precisamente entre, digamos, la actividad que a lo mejor a Fidel le gustaría en su despacho de ser un científico puro y duro y de ir persiguiendo la verdad, a uno que se dedica a hacer pues, servicios climáticos y que tiene que producir algo la semana que viene. Son dos actividades distintas. Sí, sí, estoy de acuerdo con este análisis, Eduardo. De hecho, las negociaciones internacionales para el cambio climático y la misma dinámica del IPCC han fomentado este último enfoque. En las negociaciones internacionales, al final, hay que poner números, encima de la mesa. Costó mucho poner el número de los 2 grados o del 1,5 grados de calentamiento, porque costaba mucho, a partir del conocimiento que se tenía, pues llegar a plasmar un número. Pero si no tienes un número, no hay forma de llegar a acuerdos internacionales, acuerdos en reducción de emisiones o lo que sea, pero con números. Y se trata de llegar a números con el mejor conocimiento, sea teórico, sea empírico, el mejor conocimiento y llegar desde la forma más rápida. A mí, por ejemplo, me llama la atención digamos, el proceso del IPCC. El mismo proceso del IPCC, cada vez que se inicia un ciclo, se empieza con el contenido del siguiente informe, ¿no?, de evaluación. El contenido es el índice. Y ese índice esencialmente lo marcan los plenarios, los políticos. O sea, no se le dice a los científicos más o menos puros: vamos a ver, señores, escriban de lo que sea, de lo que sean capaces, de lo que quieran. No, se les dice: el índice es este. Muchas veces hasta casi se plantean las preguntas. Condiciones para no sobrepasar 2 grados, condiciones para no sobrepasar 1,5 grados, condiciones para no sé qué. Es una forma distinta de proceder. Es, digamos, ciencia pensada para toma de decisiones. Y si está tomada para toma de decisiones, se le marca un camino estrecho al científico. No me enredes con otras cosas. Tú lo que tienes que hacer es responder a esta pregunta: ¿qué tenemos que hacer para no pasar de los 2 grados? ¿Que te gustaría hacerlo con un modelo teórico, sin inteligencia artificial? Lo entiendo perfectamente, pero tú de aquí a 2 años me tienes que responder a esta pregunta.
Entonces, claro, esta forma de proceder nos ha marcado un camino que a lo mejor desde el punto de vista teórico pues no es suficientemente satisfactorio. Bueno, nos quedan 5 minutos. Aquí hemos sacado muchos temas. Yo plantearía alguna cosa más y para quedarnos sobre todo con más preguntas que respuestas. Estaría muy bien que nos quedásemos con temas para que demos vueltas en los próximos días o meses. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde creéis que van los modelos, aparte de lo obvio de más resolución, más componentes, algo híbrido entre principios físicos e inteligencia artificial? ¿Hacia dónde creéis que vamos? Yo creo que ahora sí le doy la palabra a Fidel, porque esta pregunta es realmente complicada. Pero yo la sustituyo por otra que pueda contestar, no pasa nada. Entonces, yo diría que mi sensación es que hay una vía clara que todos vemos, que es el aumento de resolución. Entonces, hay algo que cambió en los años 2000, que fueron las correcciones de flujo en el acoplamiento de los modelos. Es una cosa en donde los que crecimos en aquel mundo ahora ya de eso no se habla, es muy, muy curioso, ¿verdad? Y yo no sé si veremos el fin de las parametrizaciones, así dicho de una manera exagerada y general, pero está esa idea de que si aumento la resolución lo suficiente, puedo resolver sin echar mano de esos instrumentos. Entonces, yo no sé si, seguro que, igual que comentabais antes, la influencia del IPCC, la necesidad de contestar a preguntas, en eso que comentabais antes, ha influido mucho en la comunidad. Yo creo que ha influido también para bien, en el sentido de que esas preguntas han traído nuevos desarrollos y han traído ciencia nueva. Estoy seguro que el aumento de resolución y el plantear ese empujón en los modelos climáticos va a ser interesante de ver. Pero a mí me interesa o me resulta interesante esta cuestión de por qué diferentes modelos reproducen cosas muy distintas o reproducen cosas diferentes a las observaciones o a las paleoobservaciones. Todavía me he quedado, digamos, en ese nivel. Entonces, en ese nivel, si me tuviera que quedar a lo mejor con una idea, igual subrayaría del final de la democracia. No son todos los modelos iguales y para hacer preguntas sobre procesos no todos sirven de la misma forma o por lo menos hay que reconciliar. Entonces, si aumentamos la resolución, muchos de esos problemas se estimaría, aquellos que no estén directamente relacionados con parametrizaciones, que seguirán existiendo. Luego, una de las cosas que tendríamos que ver es más inspección de cómo se simulan algunos procesos actualmente que generan discrepancia entre los modelos. Muchas gracias, Fidel. Eduardo, ¿quieres comentar? José Antonio, creo que quería decir algo. No sé si... Sí, efectivamente. José Antonio es que sube y baja, entonces... José Antonio, adelante. He visto que tenías la mano levantada y luego la has bajado, supongo que porque has cambiado de tercio, ¿no? Me pasó, perdone, señor moderador, lo mismo que antes, que la levanté al hilo de una cosa que me pareció también muy interesante que estabais y no quería, como voy a hacer ahora, casi retomar. Bueno, pero sí voy a hacerlo porque se me ha ocurrido que digo yo, al hilo de hacia dónde vamos, por lo menos como meta global, es que me extraña poco quizá, que Fidel preguntó en un momento si tendría sentido que hubiera solo un modelo. Y yo diría, hombre, ¿por qué no? ¿No sería el ideal que se unieran todas las fuerzas, que se llegara a una jerarquía suficiente de los procesos, parametrizaciones y demás, reunir todo el conocimiento y tener un gran modelo, o dos quizá? ¿No sería eso mejor? Pregunto, esto de lo que estáis hablando ahora, por simplificar los análisis. No, y yo lo que quería decir es al hilo de la discusión anterior,
esto también también una idea fundamental, ¿no? La diferencia que has puesto tú, Eduardo, tan clara, eso es entre, digamos, la ciencia pura y el asesoramiento científico. Y al hilo de eso yo pregunté, bueno, que es una idea que seguramente hemos pensado todos mucho y que lo dijiste tú también, Ernesto, luego con bastante claridad. O sea, desde un punto de vista, primero como esquema de ideas, el asesoramiento científico para mí, que vengo de la estadística, sería algo así como entrar en la teoría de la decisión, en la que está no solo los modelos que modelizan la realidad, sino una previsión de costos, ganancias o pérdidas asociada, por simplificar. Y eso introduce un elemento nuevo, que no está como tal presente en la pura búsqueda de la verdad científica, en que se supone que la única ganancia, y digamos en teoría, pongamos infinita, sería la verdad en un determinado tema. Y ya basta con eso, no se repara en medios. Entonces mi pregunta es, ¿no puede ser, visto desde esta perspectiva, no puede ser una perjudicial para la ciencia del clima, no ha podido serlo, en que la función de costo o de ganancia sea enorme teóricamente, porque el problema del clima global es un tema que potencialmente los impactos, todos lo sabemos, serían enormes, pero eso que sabemos que es así, no podemos como científicos plantearnos que introduce una distorsión muy importante en todo el esfuerzo científico que se ha realizado y no hubiera sido mejor que se hubiera podido acotar un pequeño terreno exento para la pura investigación científica y especulación, incluido en el tema de la modelización, donde por simplificar científicos locos, sin pensar en más, jugaran con el espíritu lúdico que siempre está en lo mejor de la empresa científica, por la pura búsqueda de la verdad, haciéndose preguntas y tal, por si se nos escapan incertidumbres muy gordas que no tenemos controladas por haber entrado demasiado por determinado surco que introduce la premura de tiempo, como dijiste tú, Ernesto, y los recursos. Y en este sentido, ya termino, recuerdo que Paco Doblas, en una entrevista que le hicimos en la AME, tú también te recordarás perfectamente, Ernesto, no sé si la hiciste tú también, no me acuerdo, hace poco hablaba, sí. Él también decía hasta qué punto la ciencia, decía que ahora todos los proyectos, que me parece que hablaba del contexto europeo, Copérnicus y tal, que prácticamente son de ciencia aplicada del clima, que es un poco lo que estamos diciendo, o sea, un poco el punto de vista de asesoramiento, de aplicar los conocimientos de la ciencia pura, y que no hay recursos, no hay dinero, no hay, porque esto de la modelización hay que decir también que es que cuesta mucho dinero, que por desgracia no es una investigación que pueden hacer pocas personas, sino que se requiere equipos enormes, instituciones y tal, decisiones políticas de poner el dinero. Entonces todo esto me parece que es un problema, pues eso, muy importante, y era lo que quería decir ya. Gracias. Bueno, Eduardo, ¿querías tú comentar algo? Pues no lo sé, tú me dirás si tenemos mucho tiempo o poco tiempo. Pues no tenemos ya tiempo y yo suelo ser muy respetuoso con los tiempos. Cuando pues nosotros hablamos de una hora, pues bueno, más o menos 5 minutos, pero creo que hemos cubierto bastantes aspectos. Sí. Se han suscitado muchas cuestiones. Las herramientas, modelos como ayuda a la toma de decisiones, modelos basados en principios físicos o basados en inteligencia artificial. Hemos hablado de combinación de componentes. ¿Hacia dónde vamos con los modelos? Pues hemos hablado de evidentemente, aparte de las respuestas obvias, pues se ha hablado de modelos que ya no tengan necesidad de parametrizaciones, por ejemplo. Se ha hablado de muchas cuestiones. Hemos hablado, quizás muy poco, aunque era la excusa, muy poco de Manabe y todavía menos de Hasselmann, yo creo que hemos hablado. Yo, en cualquier caso, creo que nos vamos con bastantes temas para digerir y para dar vueltas, que yo creo que es un poco el espíritu de estas charlas. Si no hay preguntas por parte de los participantes, yo ya os daría a los dos invitados una última palabra cada uno para que, nada, en 1 o 2 minutos deis una última pincelada de las cuestiones que hemos visto, alguna reflexión última y con eso ya cerrábamos. Adelante.
Reflexión última. Bueno, pues la reflexión es muy corta. Solamente voy a poner una pestaña, un link en el chat de la ceremonia con las conferencias Nobel de Hasselmann y de Manabe. Y a lo mejor no se les ha pasado alguno, pero ahí podéis ver entonces, pues profundizar en muchos otros temas. Voy a ver si soy capaz de escribirla. Creo que vamos a ver. Creo que sí, sí. Bueno, pues ahí la he puesto y entonces es como media hora con 2 charlas que son interesantes, de los 2 premios Nobel. Muy bien, pues muchas gracias, Fidel. Pues yo creo que lo dejo ahí para no alargarlo más. A lo mejor podría hacer una reflexión de algo que por un momento se me ocurrió quizás introducir en la conversación sobre los premios Nobel, que ha sido el final de un circuito, si uno lo piensa científicamente, desde Viernes y Richardson y el empezar a trabajar las ecuaciones que luego formaron parte de los modelos hasta los años 50 con esos primeros modelos matemáticos y ahora hasta el premio Nobel, ¿no? Con el reconocimiento a esa evolución científica de las últimas 3-4 décadas. Entonces eso me parece bastante impresionante, todo el esfuerzo de generaciones que hay invertido en esa evolución del conocimiento. Muy bien, nos hemos dejado muchos temas, pero tendremos así posibilidad de volver a retomar. No hemos hablado de Edward Lorenz, no hemos hablado de caos, que está también en el fondo de muchas aproximaciones multimodelo y multicondiciones iniciales, pero bueno, muchas gracias a todos y espero que nos veamos en el próximo evento del Aula Morán. Adiós y muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao. Adiós.